Vaya a tirar Este es el sonido de las barajas. Sí, por las barajas. Las barajas a las cuales... Y no de las baratas que hay en Metal Empresa. No. Hay baratas. No. No, hay puras cosas caras. Sí. Claro. Sí. Oye, ¿vaya a ser el presagio de la próxima grúa? ¿Eso? Vamos, ahora yo estoy barajando este naipe español que no es mío, debo decirlo, no es mi baraja, que está bendita con el don de la profecía. Claro. ¿Como qué dioses, Miguel? ¿Como qué dioses? Como Apolo. Apolo, por ejemplo. Apolo, por ejemplo, con el es cuchillo en la bendito. mano, hay que siempre Claro. recordar esa cuestión. Sí. Que el gallo era un asesino. Hay cosas que no se pueden prever, en todo caso. ¿Existen dioses asesinos? ¿Un dios puede asesinar? Obvio. No, pues solo De asesinan hecho, hombres. Y todo asesinato es sacrificio, quizás. Eso. Apolo, en el fondo, es un Porque hay dios mates, asesino. sí. Si uno mira el segundo canto homérico dedicado a Apolo, ahí está toda la historia. Y tiene que ser humano un ratito. Hay cosas que no se Ya, pueden pero prever. solo asesina cuando es humano. No, el castigo fue ser humano un ratito. Lo mismo que Dionisio, pero Dionisio no lo hace directamente, sino que lo hace a través de otro que No, pero lo digo, emborracha yo sé que mata a alguien. ¿Y es un digo que castigo se o una puede bendición asesinar. ser humano? Para los griegos un castigo. Para los griegos es un castigo, porque en el fondo es entrar, digamos, no en la finitud, no en el ser mortal y todo eso. Si uno ve películas como Watchmen, o cómics como el de Alan Moore, que es Watchmen, ser humano es una bendición, porque eres finito. Claro, justamente, porque ahí está la gracia de la cuestión de lo moderno, ¿no? Claro. Uh-huh. Hay gente premoderna, hay cosas que no Hay se pueden gente predecir. premoderna, ¿no? ¿Cierto? Hay asesinatos que no se O hay pueden gente predecir. que, digamos, no por una grúa deviene premoderno moderno, digamos. O cosas ¿Una por grúa? el ¿Qué estilo. tienen que ver las grúas, Miguel? No sé, con la grúa. Pasan cosas, ¿no? La grúa, ¿no? Pero la grúa, digamos, no ahí en el Metro Santana, que tiene colgado Por la supuesto, caña. es una gran anécdota. Notable. Así que- Son la raja la grúa. Hay cosas que no se pueden predecir. Como esta. Soy Carlos Casanova. Yo soy Ivana Perich. Soy Miguel Ruiz Stull. Y mi nombre es Nicolás Reed. Y juntos somos la comunidad de los iguales. como superhéroes. Grabamos desde Nicolás. Estamos en Metales Pesados Visual, Merced, 316 me lo aprendí finalmente. Después se lo del aprendió. Aprendí con la dirección. como el ¿Qué, versículo 3. qué? Bueno, un ratito ¿Qué vamos a estar capítulo? con la actriz, ¿cierto? No, ¿No? no, ¿No? con ninguna actriz. No, Todos somos ninguna actores, pero actriz, sí. Todos actores somos sociales. actores sociales. Con la dramaturga. Ya, Actores sociales. hagan lo que quieran, ¿ya? Con la dramaturga Ana Luz Ormazábal. Ah, mira. Así Actora, actriz, directora, Actuanta, dramaturga, actuanta. todo. Directriz. Ella es muchas cosas. Es una maestra, hay que decirlo. Sí. Una maestra como Añeta. ¿Tú conoces a Añeta? Por supuesto, yo tuve el privilegio de ver una de sus conferencias en Chile. Mira. Increíble, se las recomiendo. ¿Tú has leído Añeta, Miguel? No, sabes que no. La verdad es es lo que máximo, no. o sea, La verdad es que no. de lo que Tengo- tendría que Añeta Kurtz Roca. Oye, a propósito, parece que se filtraron. Deja de leer Bersón, conversamos- Lucrecio, Juan, tenéis que leer Añeta Kurzrock. Oye, parece que hay que leer las cartas, weón, de Jaime Guzmán y Longueira, que parece que salieron Sí, a la... salieron a conversábamos fuera de O sea, micrófono. se con Carlos. liberaron las cartas. Y A parece- propósito No, de- pero eso fue, hasta donde yo sé, eso fue una A ver. broma de la CUTS, que era ¿De para la CUT? mostrar, de la CUT. CUTS, no, Ah. no, la CUT es muy antigua. La CUTS, Ay, por eso es la, malo. la Central Universitaria de Ciencia Sexual, que inventaron Ah. unas cartas de amor entre Longueira y Pero eso Guzmán fue hace... y las liberaron el en año internet. pasado. Sí, pero hay gente que sigue cayendo, tal como tú sigues cayendo con las páginas web falsas. La legal yo aprendí, legal. aprendí recién que la legal era un huevo. Sí. Y me parecía... Ahí la toman en serio, la cuestión. Pero es que hay noticias muy reales. onda. Ay, pero sí, mira, yo, no, en verdad la única vez que caí y después me di cuenta que era, y la seguí visitando, o sea, o viendo sus cosas en Facebook, era cuando estábamos en el Mundial de Fútbol Fue muy buena esa. y Que le iban a dijeron decir como, ¡cacha, Nico! Chile perdió con Holanda, ¿cierto? Sí. Y onda, el día después de esa pérdida, esa derrota, sale como... castigan a Robben con... Por fingir, onda. Por fingir no sé qué, dan por ganado el partido a Chile. Chile. Y yo así, Nico, weón, cacha, somos primeros en el grupo, weón, esta weón. Y bueno, bastaba abrir el link y salía una guagua riéndose, ¿cachai? La Ivana nunca abrió la barra. Revelé que ese era mi comportamiento en Facebook. Yo solo veo titulares, nunca abrí. A mí me pasa lo mismo. Heavy. Oye, bienvenida, Ana. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿Qué opinas de las ficciones en No, internet? antes, Ana? quiero tiene una pregunta. preguntar. Era buena mi pregunta, igual. Pero... La puedes reingresar. Sí, ¿Sabes se qué significa Ana? Lo No. sé solo por Ana. No lo sé. Ah, yo tampoco. Ya, dale. ¿No? No sé, es que Hice un juego en Facebook No. que salía eso. Ah, sí.
Era Ana. divina, algo así. O... Guardia Sí. sexual, eran como guardiana sexual. Como No, Claro, este no, juego no. era menos sexual. No, era como sensual más bien. No, eso era luz. No, divina sensual, algo así. Divina sensual, sí. Yo se lo corregí a mi mamá. No, pero claramente es una falsa etimología. Es una falsa etimología. Es o un sea, Facebook, es un sí. juego Facebook como la Sí, legal, es lo mismo. Como la legal. No, mi mamá puso Sandra y le salía como Sandra, Sí, sí, que era sí, como... sí. Yo se lo corregí y le dije, no, eso no es verdad, proviene, esto tiene otro origen, weón. No, o sea, No lo sé, el ¿verdad? problema de la etimología siempre es un lío, ¿no? O sea, hay gente que todavía cree que la cosa viene toda del indoeuropeo. ¿Qué significa Miguel? ¿Mm? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Tal cual. E Ivana es Juana. Sí. ¿Y qué significa? No sabía, Ivana. Yo Tiene no. que ser hebreo. Carlos. Carlos, no sé. Carlos. Nicolás significa el que guía a la victoria. Mira, mira. Probablemente Aquí van a puro ser guerrero, ¿ah? significando Puro con guerrero. Aquí derrota, los- porque ya que... la banda sagitaria, digamos, está... Informada, Pura es un guerra, nombre. pura guerra. Ah, claro. Sagitario y Tauro. Y esa es la Tauro. comunidad. Tauro también. Ah, sí. Sí, Sí, pues. ganamos. Ganamos, sí, estamos en suelta- mayoría. Si solo admitimos ¿De qué cuadrúpedo acá. 24 de abril. 26. Mira. Wow, excelente. Como Wittgenstein. Oye, tengo la... Exactamente. El mismo día que Marx. Wittgenstein. No, Marx el 5 de mayo. Bueno, el 5 de mayo. pero Ah, son Tauro tauros como también. todos ellos, sí. Sí, Claro. sí, pues, Oye, como hagamos un saludo Shakespeare. para darle la bienvenida Como a nuestra Shakespeare, invitada, obvio. pero también a Carlos, como en su calidad de Salud. panelista inestable. 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 Así Salud. que una grata bienvenida a sí, en la nuestro comunidad amigo siempre Carlos. hay vino, no hay otra cosa, digamos, ¿no? O sea, Como en otros programas. como en nuestro lado, digamos, ¿no? O sea, en donde una duda se interviene, En digamos. que destituyen a la gente. Ya. Puta, al final terminé tirando yo los Ay. chistes. Ah, no. Me la Caíste en hice. tu propia Trampa. trampa. Qué fácil ese Tú programa. tenías una Sí, pero pregunta. se me olvidó. para Ana. ¿Puedes recuperarle o no? Respecto a la ficción, Sí. te tiré como un salvavidas. Sí, pero bueno, recordemos que la Anita está dirigiendo una obra Bien. que a mí me dejó muy sorprendido. Yo con la Ivana creo que compartimos, una de las pocas cosas que compartimos teóricamente es que el teatro es por lo general un arte inferior. En términos, Eso es muy interesante, por favor, en desarrollalo. términos desde la ¿Un mirada arte pol- menor o de- inferior? Desde la mirada política. Porque para nosotros es un arte superior el cine, por ejemplo. Porque es un arte que puede producir comunidad, puesto que el cine puede ser visto, la película puede ser vista cada vez de igual manera por cualquier persona. En cualquier lado. Pero no sé, la música, si entendemos la música, no la música grabada en disco, sino la música en vivo, por así decirlo. Y el teatro carecen de, si bien tienen la corporalidad posible de estar todos reunidos en un mismo lugar, carece de la posibilidad de repetir exactamente la misma obra, es decir, compartir un común con los demás. Y por lo mismo, también es muy difícil poder leer, si es que uno ve 2 veces la misma obra, leer qué es aquello que el director eligió versus la posibilidad de error, Claro. entre comillas, Claro. del actor. Eso también es una cuestión propia del teatro. Sí. Es que yo creo que lo está mirando desde el cine porque Claro. no carece el teatro de eso. Por eso eso, es lo claro. que lo constituye. Entonces no puede carecer algo que no Que- le pertenece, Claro. que es el objeto. Para mí era importante el hecho de, alguna vez comentando esta tesis en clases con nuestro amigo común Alberto Mayol, él me exponía el siguiente argumento. Me decía, bueno, el teatro en sus orígenes, las obras, por eso me gusta tanto la obra que dije Ana Luz, digamos, se exhibían las obras solamente una vez, porque en el teatro cabía toda la polis, cabía todo el pueblo, digamos. Claro. O sea, cabía todo el demos. En rigor no, pero bueno, no importa. Pero bueno, la gente se exponía una sola vez. Siempre Eso era queda lo gente relevante. afuera. Siempre queda gente Siempre. fuera, obviamente. En rigor no, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Sí. Ya, pero ella no Pero era- digamos que lo relevante es que la obra se exponía una sola vez y la obra era una ópera, ¿no? Entonces no había esto de que se da como, vamos a dar una temporada donde, no sé, House of Cards. 60 veces una misma obra, que claramente no va a ser la misma, sino que cada vez va a ser una distinta. Entonces en ese punto me parece importante como que el origen quizá del teatro coincidía de alguna manera con el cine, como me parece que podía ser como el mismo origen. Pero ahora, claro, se modernizó el teatro y ya las salas son mucho más chicas, ya no cabe todo un pueblo en una sala, sino que es visto por veces distintas, segmentado, y cada vez ocurren cosas distintas. Me imagino que en la obra que ustedes realizan, obviamente, Sí. Es se que como presenta se de manera y cuando se distinta. intenta representar, que en el teatro siempre habla de la representación. Sí. Y en el cine también se habla de eso, pero yo creo en la presentación. Claro, Muy claro. bien, tal Que es cual. Es una muy presentar- buena Sí, po. distinción. Es presentar algo que todos atendemos eso, ese evento, o esa acción o ese discurso.
yo creo que representar ahí es donde falla el teatro, de todas maneras. Y eso a mí me parece muy interesante cuando me lo dijeron, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso, por eso me carga también mucho teatro. Habla, ¿no? Vale. Sí, no, y ¿podrías desarrollar esa diferencia entre representación y presentación en el teatro? Sí, yo creo que en términos simples, la representación busca de cierta manera una traducción. Es como que el objeto o la ideología, el discurso no estuviera ahí. Entonces yo voy como en nombre de eso, y la presentación es que tratar de que eso emerja. Perfecto, sí. Entonces a mí me parece mucho más interesante en términos metodológicos de creación y de puesta en escena. Claro. Que está contenido en la idea de puesta en escena, precisamente. Sí. O sea, la puesta en escena como presentación. Buscar que emerja eso. Entonces, en el fondo, que no va a emerger nunca, quizás en términos tan literales, pero sí emerge como en la convivencia con el otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un fuerte sentido de comunidad. Y también, claro, es un secreto compartido de alguna manera, porque todos los que fuimos ese día compartimos eso. Pero a mí eso me parece que es lo más hermoso también. Oye, Ana, y en ese marco, como lo tú Artaud o Brecht, que es la típica, sí, digamos, como... No, es una querella, Sí. es una querella así como Francia. Que yo no creo que es lo uno o lo otro. No es una dicotomía. Exactamente, claro. evidentemente. Porque, por ejemplo, Por eso Rancière yo creo que ahí... en un Anieta poquito- nosotros trabajamos la voz desde Artaud. Bien. Artaud propone la voz destratificada, que tiene que ver con buscar la musicalidad de las palabras y como traspasar el contenido del texto para llegar a la materialidad sonora. Exactamente. Y por Cuerpo otro sin lado, órgano. sí, y por otro lado, Brecht propone el distanciamiento y propone demostrar todos los mecanismos, un despojo, que aparece un Alienación. discurso concreto también teóricamente hablando, y que nosotros también lo tenemos. Entonces creo que es un complemento, no creo que hay que Pero enfrentarlo. yo creo que hay una Exactamente. diferencia entre el proyecto brechtiano, discutámoslo, pero la manera en que ustedes presentan la teoría que exponen Sí. es burlesca, es paródica. Sí, Porque claro, Brecht está pensando en que se le enseña a El los obreros el desnudar. marxismo, que se les enseña a liberar sus cadenas. pero también ocupaba el humor para que la gente se entretuviera en la medida que aprendía Pero ahí algo. los atontaba, o sea, decía Pero- el humor es la única manera pero es humor que en ellos otro pueden- sentido, como- Claro. Sí. No es tu humor, el Sí, sí, humor sí. en esa obra. Sí, igual es interesante porque el humor... Porque lo tuyo en el fondo se está riendo de los Es que espectadores. a mí me pasa que el de humor lo es un espacio de intelectualizado, comprensión. Como yo creo que cuando el pueblo se ríe de algo es porque lo está haciendo parte. Y cuando no nos reímos de esas cosas es porque es tabú y como que no las incluimos. claro. Entonces, reírse es incluir también. Y para mí es un espacio de comprensión. Porque desde la risa aparece nuestro prejuicio, nuestro juicio, aparece una biografía y en ese instante, y aparte que es físico. La Claro, risa es para física. Bersón la risa era altamente subversiva, ¿no? Sí, Sí. yo estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo con Entonces esto. es un espacio que yo creo que defiendo y también nosotros también satirizamos a la academia. O sea, Por eso. Obvio. claro. hay que reírse de la academia. O sea, a mí No me puede encanta, ser. pero a la vez es demasiado, o sea, me supera. Entonces ese lugar me parece interesante para pensar en una teoría teatral, como... Que eso es lo más interesante, creo yo, de la obra que estamos hablando y las razones por las cuales me hizo reencantarme o pensar o darle otra vuelta a lo que es el teatro versus, por ejemplo, el cine. Claro. Porque justamente la pregunta que está sintetizada en esa obra es la pregunta por el propio modo de producir, Sí, el teatro. sí, Y eso es lo que la hace interesante, creo yo. sí. Lo mismo con Concierto, que fue una obra anterior tuya, y esperamos la próxima. Me encanta que estemos hablando además de una obra que Es un autor. quien nos escuche quizás no haya visto, pero por eso Claro. lo invitamos a verlo. El día miércoles creo que El día miércoles 26 a las 8:30 en Campus Oriente, Auditorio 1. Auditorio. Sí. 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 Yo el miércoles voy a ir. me Un muy comprometo bonito campo, ¿ah? Sí. Además, me trae, Bueno, me y trae además se habla recuerdos. Sí. se puede hablar de aquello en esa obra. Eso Y es lo me interesante trae, de la sí, obra. sí, sí. ¿sabes? Me trae recuerdos, yo estudié ahí mucho tiempo. O sea, la obra es tan autorreflexiva que también se pregunta por el lugar en donde se está, Eso se es está notable. desarrollando, Claro. se está presentando. Aparece Jaime Guzmán. No te puedo creer. No aparece en la obra, aparece en la pregunta. Y las cartas por el también espacio. aparecen, ¿no? Sí. Aparece el convento. Ay, A mí me gusta esta idea de Muy que las plataformas del arte, digamos, se pregunten por su propia Sí. plataforma. En el Sí. fondo estén cuestionando su Yo propia creo que eso es lo identidad. más político en el arte. Eso es Bueno, la sí, política. hoy pero día. es como Yo creo que en eso parte del arte coincidimos. contemporáneo. Sí. Claro. El ser fuertemente reflexivo. Por eso Pero- me parece interesante lo que conversamos con Carlos. Yo no tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, Acceso de la radio. Sí, yo la vi. Que además yo vi primero la película. Claro, El Club. El Club.
donde aparece este personaje, Sandokan, Sí. y luego vi la obra. Yo no vi Y la me obra. pareció notable, porque además ahí se cierra y se abre todo. ¿no? Pero me gusta la Esto fue en pregunta. el Teatro de la Memoria, ¿no? En el Teatro de la No, Memoria, Sí. exactamente. La pregunta que abre con eso, la Yo creo que hay que verlo en ese orden. En Es ese muy orden. Primero la interesante lo que película, hace, después ese la obra. gesto. Sí, porque dice que hay cosas que se pueden decir en el teatro y hay cosas que se pueden decir en el Exactamente. cine. Claro. Y cuando hizo esta ópera también, yo no la vi, pero, de veras, sí. pero Bueno, también, porque o sea, además- se pregunta todo el rato y por eso transita O el videoclip desde de distintas los plataformas. electrodomésticos, por ejemplo. Claro. El videoclip. O sea, no es que quiera ser un versátil, ¿cachai? Un No, gallo es que que hace es todo, necesario sino hacer- que... Claro. O hizo una Es que serie sí, po. también, ¿te acuerdas ahí? Una serie también, sí. Es que es súper interesante a mí, de hecho me pasa que me encantaría como hacer un proyecto audiovisual, me encantaría hacer una serie en YouTube, así como lo he pensado porque y aparte que tiene que ver con el usuario, como el proceso de meterse y de estar ahí en soledad, ¿cachai? Y hay una emoción como muy sola, o sea, como y un proceso intelectual súper solo que me parece súper interesante activar de alguna manera, pero lo pienso siempre como términos performativos quizás, pero no sé Claro. cómo. Pero me parece un lugar interesante y me nace a propósito de esta diferencia del teatro y el cine también. Como que siento que igual hay lugares en común súper interesantes. Yo vi en Londres vi un video de unos rusos que proponían que había una comunidad que vivía al lado de una carretera en Rusia y que hacía tanto ruido y eran tan pobres que ellos se comunicaban a través de gestos. Notable. Notable. Y había muchos Muy teóricos Herzog. que hablaban de la mímesis y de la representación a partir de esto. Y yo empecé a ver esto y decía, esto es en serio, porque el propósito era que era en serio. Claro. Pero era Una ¿cómo ficción. se dice en los documentales Un falsos? mockumentary. Mockumentary. Y ahí yo dije, aparte que había hecho Anieta, fue como, no, esto la No, cagó. O demasiado sea, bueno. y ahí encontré que tenía altísimos elementos teatrales y performativos, ese video. Claro. Está demasiado bueno. Bueno, de hecho, eso también en el mismo cine es una pregunta polémica, la Sí. cuestión del documental versus Claro. la ficción, o sea, esa distinción que se levanta como... Eso es súper interesante. Maravilloso. Yo ese- una vez les comentaba a ustedes una película argentina que se llama Los Rubios, ¿se acuerdan? Claro. Y que es de una familia de exiliados que regresan a Buenos Aires y eran todos morenos, pero el recuerdo que había en el barrio es que eran rubios. Bueno, esto es un documental, Buena. un documental, pero que... Se presenta como documental, No, está bueno no, decirlo no, así. pero en este caso es un documental, O sea, una representación, no una presentación. pero que rompe con esa dualidad entre documental versus ficción. Sí. Porque en realidad muestra que el documental también es una ficción. Sí. Un acto ficcional, Y claro. que la Absolutamente. memoria, Claro, la memoria es también un artificio, es decir, Sí. Totalmente. produce La que lo algo, hace- en este caso, el imaginar de que eran rubios, que toda la familia, la familia de los rubios exiliados, en circunstancias que todos eran morenos, y también Interesante, la además. relación de la Súper, niña está con, buenísimo con- eso. con la memoria del padre, que era un detenido desaparecido. Entonces, ella también, por ejemplo, el recuerdo que ella tiene del padre, porque el padre era un intelectual, es a través de los libros. Lo Entonces lee. ella ficciona también un recuerdo en función de las clases, de los libros que tiene publicados. Por lo tanto, está permanentemente ese juego, ese doble juego entre memoria, por un lado, Claro. Versus la ficción que Y implica además todo, que el todo acto de rasgo, recordar. el rasgo de recordar a esa familia sea también el color de Claro, de claro. test también es súper Exactamente. polémico. Claro, que da cuenta como la subjetividad de una comunidad, como que los Sí. vieron rubios. Sí, la subjetividad Claro, es pero una que eso se comunidad. pierde cuando Claro. la comunidad es más amplia, no sé. Claro. como- Oye, en ese sentido, ya que colocaste como en la actor mesa, feeling. digamos, ¿no? La cuestión de la performance, o sea, y también la cuestión del documental. O sea, tenemos un documental, por ejemplo, de la Marina Abramovich, Sí. The Artist is Present. O sea, ¿cómo lo verías tú, digamos? Porque ahí también tiene que ver un juego con la memoria, es más o menos... es de consenso entre los críticos, o sea, aunque no estoy tan en consenso con ellos, digamos, ¿no? De que trabajan performance, el hecho de que la performance nace, digamos, ¿no? Una especie como de intervención, digamos, ¿no? A la pintura. ¿no? Sí. ¿Te fijas? O sea, como que es un consenso discutible relativamente, digamos, ¿no? Pero bueno, para no entrar en la O sea, lata, digamos. como categoría, como porque categoría, surge exactamente. también O sea, mucho antes. Entonces, si uno una de podía. las cuestiones como más interesantes que presenta el documental es que hay como una suerte como de ejercicio de la memoria, como tal cual Sí. dice Carlos, pero que claro, difiere bastante el hecho de hacer una simple retrospectiva, digamos, ¿no? Claro. de la obra de la Marina Abramovich, Sí. ¿no?
No sé cómo lo harías tú, digamos. Que Marina igual es un personaje así que para Es estudiarlo... potente, sí. De hecho, sí. Yo la paso, haciendo, yo paso mi curso en la Marina Abramovich, o alguno. Sí, no, o sea, a mí me pasa que Marina es un referente, pero hay que reírse de ella también. Sí. Porque ella es en la portada de Vogue. O sea, también, y eso no tiene nada de malo en todo caso. Y a mí pero, Lady Gaga igual. o sea, sí, pues, este documental tiene un propósito también, así como... O sea, la Marina Abramovich entrando en el comercial. MoMA. Comercial absolutamente, y eso es súper interesante de analizar, pero de analizar, no como de que sea transparente, ¿cachai? Pero a mí me pasa que el documental, o sea, discutiendo el estatus del documental nuevamente, me parece que ese documental falla, porque el hecho de hacer un documental a propósito de la performance es no entender el no entender la dispositivo. performance. En el Claro. fondo la performance relevante fue que en el MoMA la Marina Abramovich hizo sus obras más famosas, las repitió, pero en esa Las repitió. repetición, Pierde la... digamos, material, está todo. Pero grabarlo no tiene sentido. Grano no tiene sentido, no estoy totalmente de ¿Sabes acuerdo qué? contigo. No, yo creo que No, uno sí. puede grabar la performance y ese archivo también Pero se puede eso es video, constituir. digamos, no es la pero, performance. pero el archivo se puede constituir como un. No sé si como. Es que objeto no puedo ocupar Que esa a mí palabra. me gusta registro. Que el archivo también puede permitir que emerjan aspectos performáticos en la relación que tiene el usuario con el archivo. Sí, claro. En ese momento yo Pero creo eso- que sí. ¿Pero creéis que eso fue pensado, por ejemplo, en el documental de la Marina? Yo creo que... Yo creo que, Está ¿sabes en qué? el ¿Sabes qué? esa no va, uno lo ve. Dándole Claro, una yo vuelta. estoy de acuerdo con Lani, porque ¿Mm? uno puede pensar el hecho de extender la performance al hecho de estar grabada y que tenga repercusión sobre la gente que ve el video, digamos. Perdona, pero déjame Pero esto es un mero simplemente hacer documental. Sí. hay una cuestión que me parece como interesante. Yo creo que en el fondo ese documental contraviene, digamos, no el hecho mismo que sea simplemente un archivo, es decir, un registro, lo que ocurrió, digamos, no tantos días, digamos, no de ejecución de una performance en el MoMA. Porque en el fondo hay dos lugares que son, como por decirlo así, puntos de inflexión de ese documental. Uno, Marina Abramovich preguntándose si habría de ser considerado la performance como obra de arte. Uno. Eso es una pregunta. Sí. Y después, esa pregunta es relativamente ¿Pero por qué se contestada. hace? Discúlpame. Un otro momento de inflexión es el momento en que dice la Marina Abramovich, la performance tiene que ver en el fondo con un estado mental. Lo cual, en el fondo, contraviene, digamos, no toda esa cosa de la corporalidad, Es que eso habla de los de- cuerpos. de Miguel, la- a lo que Sí, a lo que son vamos es porque se hace un documental. Es Si que por esas eso preguntas Puedo hacer- no... puedo En el haberla fondo hecho no es MoMA. como archivo, no es como archivo, Sí, sino sí, que es que lo del hay estado una mental es relevancia teórica, interesante, una porque relevancia teórica. Claro, pero ella explicar su performa obra su no- personaje todo el día, en el fondo. Exacto. Y eso es lo que estaba leyendo el documental. Estaba Muy bien. leyendo la performance diaria. Exacto. Entonces, si uno lo Claro, piensa... pero en el fondo uno se da cuenta tras ver el documental. Pero no el formato del documental, no el documental como formato, el argumento del Claro, documental. exactamente. La obra del documental mismo, yo creo que en el fondo quiere o sea, quiere como globalizar esto. O sea, es un poco suscribir al argumento Sí. como de Guilla, que yo hablo de cine porque más gente lo ve. Sí. Un poco eso. O sea, yo quiero que Marina esté... No, por eso en me parece que es un las casas documental, de en ese todos. sentido, no... O sea, la obra de Marina yo la Que en encuentro términos de increíble. visión también es súper básico, ¿cachai? Es muy básico, Como que sí, los sí, mecanismos de creación del documental son súper básicos. Entonces ahí no se ve como una mirada del equipo de trabajo que hace eso, Claro. que repiensa en los formatos. Claro. Entonces en ese sentido, sí, un discurso débil, como la construcción. Claro, pero las preguntas y las respuestas No sé, están ahí. el Y Bill me parece Viola. interesante. Pero yo justo estaba tratando por Bill saber cómo Viola. se llamaba, como todo el rato. Pero Bill Baila yo creo que hace Sí, algo pues, él demasiado muy interesante con lo Él hace- audiovisual. sí. Que ahí confluye la performance, la pintura, Total. lo audiovisual y piensa el espectador y piensa... La son latina, estos cuadros, o sea, no sé si conocen la obra, pero se llama Pasiones, Sí. Inferno y todas estas cosas que estaban colgadas como cuadros, unas pantallas HD que mostraban movimientos muy lentos de representaciones clásicas, no sé, de una familia bañándose en una tina. Había uno muy La bueno de una despedida. multitud siendo bañada por un guanaco, que Sí. era muy bueno. Era muy lento, de modo tal que la gente tenía que quedarse pegada 10 minutos mirándolo, como si fuera un cuadro, pero había una pequeña microevolución. Variación, sí. Cuasi tragedia griega. Entonces era muy bonito porque estaba pensando al espectador. En el fondo, toda esta crítica que hacen como todos los críticos contemporáneos de la estética y nadie pasa más de 2 segundos frente a un cuadro en un museo. Acá estás obligado a quedarte 10 Sí, minutos. eso me gusta. Entonces, esa La pregunta por el tiempo. por ese porque cuerpo en un lugar. Es en el un problema de hoy tiempo. día. O sea, como. Y pensar también en ir Es a la ver punta una del obra de tiempo, teatro de repente también es un problema. Porque ¿por qué vais a estar hora y media, una hora ahí?
Claro. pero porque Por eso se las series han detiene ganado o tanto espacio se también. levanta a otro tiempo. Sí, Entonces, claro. No, sí, claramente. porque el arte estamos todo el día contemporáneo- en lo contrario. Claro, claramente el arte contemporáneo está pensando dos cosas últimamente. El tiempo, sin duda, y la materia. Sí. Eso son dos cuestiones. O sea, los artistas visuales ya cambiaron incluso cuando tratan de pensar en términos académicos, ya que estábamos hablando de la academia. Ya varió, digamos, ¿no? La noción de soporte, que era la Sí, solicitada. por soporte. Solicitada, yo diría que por lo menos hasta el 2005 pervivió, y ahora es la cuestión de la materia, ¿saben? Los leo y materia, y todo el rato materialidad y todas las derivados que ustedes Sí. pueden. E incluso se habla de desmaterialización. ¿Lees sus obras o los lees a ellos? Los leo a ellos explicando sus obras, sus procesos de obra. Y la cuestión del soporte ya salió. El soporte salió. Miguel, recordemos, está haciendo autopromoción comercial con esto. Porque ¿Por qué? No, pues si yo no. tomen su seminario sobre materialismo. No, si no estoy diciendo eso. O sea, simplemente es la experiencia. Es el digamos, super ¿no? objetivo. No, es la experiencia de leer ese tipo de cuestiones Sí. y cómo los súper artistas liminales. visuales, por ejemplo, están pensando su propia obra. Y cuáles son los vocablos que están empezando a... Pero yo me pregunto, ¿importa lo que usar, un digamos, ¿no? autor diga de su propia obra? Yo creo que él es Digo, simplemente ¿cuál? en términos de comunidad un espectador más. Porque cuando uno arroja su obra a la comunidad. sí. O sea, ¿importaría, por ejemplo, que la Ani diga, no, en verdad Añeta significa esto? No tiene ningún sentido. ¿no? no tiene sentido. No tiene Porque sentido. la Ani puede dar una interpretación de su obra, No, obvio, porque es no una te- más de la comunidad, pero esa no tiene ningún privilegio sobre la demás. O sea, no es que, a ver, lo que pasa es que lo que ocurre en determinados momentos en que los artistas pueden, a propósito de su propia obra, pensar otras cosas. Claro, pero eso ¿Te también fijas? sería Pero ahí- obra de alguna sí, manera. pues ahí Que esa están es como hablando la- con otro, a pesar, en otro claro. soporte. Ya que no te gusta esa palabra, pero En otro Es registro. en otra otro deriva, registro, es otra en otro deriva. lo que queráis. Es una deriva a propósito del proceso de obra. Sí. Eso es lo que ocurre, al menos en los estudiantes de posgrado de la Chile. Y aparte que digamos, o sea. es débil, o sea, nunca voy a abarcar lo que abarca la experiencia, en este caso de la performance o el teatro. O sea, es como ahí falla, Sí. eso realmente falla. Que a mí me pidieron escribir un texto para Hiedra y yo escribí, lo borraron, pero era como, es un error escribir sobre Añeta para mí. Subimos como- Claro. por algo es una obra. O sea, yo no podría Exacto. decir O sea, esto puedo en un hablar de la texto. metodología. Me da risa del porque método. además la revista lo ofrecía como la autora explicando su obra. No, Y era no, es hablar del comprender método, nada. o sea, como cómo llegamos a eso, pero jamás podría aventurarme a O hablar tendría- de lo que le pasa al otro también, o sea, es O, como o tendría, papudo. claro, o bien hacer una cosa extensiva desde la obra, pero no sobre la obra. O sea, yo creo que es una cuestión Bueno, que eso está exactamente. sucediendo. ese- Claro, eso. ese Yo creo es el que punto. ese es el Claro. punto. Y Yo por creo que eso- eso No es es lo que que el está autor hable empezando a sobre ocurrir. su obra, sino Eso lo- que es un... Haga obra Se hace escondida en extensivo. se palabras. hace digamos. extensivo a la... Sí, un poco, así Y eso tienen que está ocurriendo. entenderlo, por ejemplo, los estudiantes de arte que le piden una tesis final. Por ejemplo. Yo Sí. siempre, cuando un amigo, Pablo, a quien le mando saludos, Que nos está escuchando. que espero Sí. no esté escuchando. Monte Alegre, ¿no? Sí, Ya nos estaremos contaba, juntos nos contaba respecto de su tesis. Nosotros con el Nicolás siempre preguntamos como, ¿cuál es la razón para que un artista ponga por escrito aquello que hizo? Y si no es una propia reconstrucción autoral, en su proceso formativo yo creo que no tiene ningún sentido. Pero fue notable, Porque- cuando pensamos su tesis, digamos, entendimos que él tenía que hacer una extensión de su obra, entonces tenía que explicar de alguna manera sus referentes, pero en un sentido pictórico. Totalmente. Él era pintor, digamos. Entonces, Sí. Y a mí me tocó ser informante de esa tesis y puedo decirte que en el fondo le estaba pensando la cuestión del tiempo. De hecho, se lo pregunté, no me lo respondió muy bien, pero no importa. Pero Por eso, estaba pero, pensando en una pero por cuestión. eso, Lo por hizo eso, en por su eso a mí obra no me temporal. gusta que en arte los traten de la misma, o sea, traten la obra como si fuese un discurso cualquiera, digamos, o sea, en el sentido como una tesis de filosofía, por ejemplo. Lo es en algún claro. sentido, pero en otro no. Pero en este caso, Sí, po. Pablo lo hizo, Sí. creo que de manera bastante Claro, porque Pablo es coherente y superdotado, consistente. Pero, ¿cachai? Entonces Es que tú es cuando lo interesante. cuestionáis Pero para y mí es muy decís, oye, el interesante tiempo, que- la Ani me puede decir, ¿sabes qué? No sé, pero algo ocurre en la obra, no sé, ¿qué pensáis tú? pero Sí, la sí, Ani, sí, la Ani construir. también, o sea, interesante que tú hayas hecho tu tesis, digamos, tu Sí. obra. En el fondo, Sí. la obra que se está mostrando, Añeta Kurz, es tu tesis expuesta en teatro. Notable. Ah, Y eso, eso y es- eso es maravilloso, porque en el Y eso fondo es lo una tesis de interesante. teatro no puede ser una tesis escrita como una tesis de Para derecho, mí eso fue un filosofía, da lo proceso. mismo.
Lo que me importa es lo de la puesta en escena. Claro. Pero es súper interesante porque, claro, uno como que haciendo la tesis en arte, uno se mete en el campo filosófico absolutamente, pero también desde un lugar que es otro. Exactamente. Entonces nosotros entendemos como los procesos, pero creo que no... Yo no podría defenderlo al frente de alguien entendido en el tema, ¿cachai? Pero sí desde la experiencia. Y él quizás no podría generar la experiencia que yo genero. Entonces finalmente creo que nosotros podemos... buscamos aterrizar eso, o sea, como materializarlo de alguna manera, ¿cachai? Y el otro está en un campo que también es materia, pero que es distinto. Exactamente. Entonces, No, y yo creo, sí. y yo creo que en el fondo el reverso de eso sería que los teóricos, o aquellos que nos dedicamos un poco a la teoría, también estuviéramos lo suficientemente abiertos a la experiencia misma de ese proceso. Sí. Bueno, de eso se trata, yo De creo. eso se trata. Y ahí empezar a generar conceptos que quizás pueden ser medios inadecuados en un principio, pero tratar de ir perfeccionándolos a medida que en el fondo tomas conocimiento, digamos, ¿no? del proceso mismo. Es como una falta grande de respeto hacia la filosofía también hacer la tesis cuando la haces desde el arte. Exacto. Porque tenés No, que pero como... es que yo creo que ahí la filosofía debe rendirle respeto al arte. Porque Exactamente. No, absolutamente. hay una manera, al propósito de las tesis, en que uno dice una tesis cuando la escribe, pero también hay veces en que uno muestra una tesis, ¿no? Exacto. Claro. Entonces el arte no tiene que decir sus tesis, no tiene que decir yo creo en esto, tiene que Claro. mostrar sus Mostrar tesis. sus tesis. En el fondo Yo las creo obras que de arte muestran. ahora en filosofía al menos se está transitando a mostrar. Yo creo que Rancière es un referente en ese sentido, Él porque muestra él su en tesis. su modo de escribir muestra su tesis. Bueno, claro. Claro. Y entonces lo está Sí. transformando en una obra. O sea, el hecho que exactamente. descubrió la Ivana, que nunca habla de música, por Derrida. ejemplo, ¿no? Nunca habla Derrida de... de otra Derrida manera, muestra su de otra tesis manera también. también. Sí. Claro. Sí, por Rancière nunca habla de música y eso es relevante. Claro, claro. Sí. A su O tesis. Uberman hablando de la imagen también. O sea, Él un también hablar muestra que un su hacer. tesis. Sí. Sin duda, sin duda. Y yo te quería preguntar, Ana, a propósito del tiempo, de la temporalidad, porque ahí uno puede ver una diferencia muy importante entre el teatro y el cine. Sí. Pero no solamente respecto a la temporalidad de la escena, que una escena en cine con la temporalidad de una obra de teatro tal vez sería insoportable para el público, Sí. en algunos, sobre todo en algunos casos, sino también con respecto a la relación con el personaje. Porque pareciera ser que, bueno, que es como el testimonio de los actores en general, de que el trabajo con el personaje es muy, digamos, lento, profundo, es trabajoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una temporalidad en relación al propio personaje que presenta el Sí. actor, que es muy distinto al personaje en el cine. Que en el cine se llega a la imagen. Claro, Exactamente. Y que pareciera ser que el actor no tiene, digamos, la presencia que puede tener en una obra de teatro. Aparte de revelarle los premios, yo creo que no. Sí. Claro, el actor No, en claro, el cine claro. Sí, no es un pensando, objeto claro. más. O sea, tiene el mismo nivel que Que la es lo que decía música, Raúl, como que el dijo color, Benjamin, que el... Claro. Es Que utilería Raúl Ruiz de mayor decía- costo, claro, ¿no? Raúl Ruiz decía Claro. eso, claro. Como que va más allá Simplemente de los actores en el cine, como que ellos también tienen una fisicalidad que tiene ideología En cambio, también. el personaje en la obra de teatro es Que- trabajo de meses. Y que, Es carne. y que, Es carne. y que O sea, todavía recordemos no termina, y que nunca Pasolini termina. usaba solo novatos. Sí. para sus Bueno, películas. claro. Y lo obligaba hasta que Agamben es hicieran uno de ellos. uno de ellos. Claro. Que hizo de San Felipe Sí, en sí. Ángela según San Mateo. Claro. Sí, es interesante San porque Felipe, San Felipe o se San hace, Filipo. se hace en la medida que hacemos de nuevo la puesta en escena. Claro. Entonces, en el fondo nunca está terminado, nunca se vuelve Total. objeto. Y eso es lo que a mí me gusta porque también responde como al presente del actor. Sí. Entonces eso se filtra y eso es el peligro. Exactamente. Bueno, Es de que hecho- disculpa, que eso, a propósito Dale. de lo que tú también habías mencionado, Ivana, que también eso cambia la relación con el espectador. Porque Absolutamente. es una relación de, digamos, es como si el actor se relacionara con su propia experiencia, a propósito de su personaje, que al mismo tiempo se relaciona con la experiencia que hace el espectador de esa experiencia. Así Claro. como es Y que es un proceso de singularización. notable. claro, De eso lo singularización, Hegel, ahí- digamos. De no, hecho- pero no, porque ahí acontece algo que es singular, Algo Y de nuevo, hecho, algo completamente Total. y cada Ana, yo vez. Sí. voy a revelar una cuestión que hablamos en la intimidad con Ana, pero de hecho eso lo muestra también Ana en la puesta en escena de Añeta, porque tú allá en Londres la hiciste con un chino, ¿no? Sí. Y tú me contabas, Esa uno de era los el traductor de la performer Cuando la vean. era chino, ¿ya? En el origen, digamos, Sí, de la sí, obra, sí. en las primeras puestas en escena. Y tú me contabas que ocurría algo muy distinto de la puesta en escena de ahora, que es con un indio como traductor. Sí. O sea, que el hecho que fuese un chino Sí. versus un indio o al Claro, revés era importante para lo que ocurría con el espectador viendo la obra. ¿Onda indio de la India? Sí, es indio de verdad. Sí. Buena, buena.
es que en Europa O está de lleno de mentira. Y el chinos. otro era un chino de la China. Y los chinos son el capital que paga todas las universidades. O sea, Sí. todas las universidades de Londres están llenas de chinos. O sea, es un capital económico súper fuerte. Y a la vez ellos no tienen idea del inglés. O sea, es como una fragilidad, pero a la vez como con mucho poder. Entonces él, por ejemplo, este actor que era increíble, se llama Yun-Fei Shen, él le daba lata actuar. Entonces tenía que traducir a Nieta y era como, ¡ay, no, qué lata! Y como respiraba y sonaba como un pito como... Aparte que era gordito y era genial. Era como un mono que se aprieta. Y eso era altamente performativo. O sea, ahí ocurría como él que tiene como... Es que aparte que es un alien. O sea, es un alien. Él no entendía nada. De Y la ese era el problema. Y ese era lo bueno. Eso se resolvía en la misma obra, o no se resolvía. Entonces, no, Y aparte bien que él... interesante. Y aparte una función que estuvo lleno de chino. Y todos lo fueron a ver a él. Y no entendían nada, pero era como un goce de que él estuviera en escena. O sea, como simplemente eso, porque obvio que tenemos que estar en escena. O sea, ellos tienen como una fragilidad como imperial. Porque son imperio, entonces eso era muy interesante. Yo creo que aparecía ahí también. Está buenísimo eso. Claro, Sí. quizá acá no funciona tanto ese gesto con el indio, porque Es que no acá es que no funcione, el indio es es que un no- ajeno nomás, es otro gesto. Es que es digamos. otra, sí. Pero es muy interesante lo que pasa cuando el baile canta Sí. en indio. Eso es notable. O sea, yo creo, o sea, un chino no podría... No Él no podría se movía. No Sí, puede ser nomás. No. Por Y entonces, respeto a- y entonces responde a esa pregunta tuya Sí, sí. en la obra. Lo importante que es la experiencia del indio Claro. traduciendo en español, Mm, que no conoce, claro. a una chilena que se supone que vuelve del exilio. Y la traduce del inglés al español, De hecho, como es indio. interesante porque el único gesto de representación es cambiarle el nombre a él. Eso es la única ficción, le cambiamos el nombre, porque todo, o sea, no hay construcción de personaje con él. No, es solamente ponerlo en distintas situaciones y que él responda ante esas premisas. Eso es lo único. Y claro, estamos... Claro, él en hay algún una sentido no diferencia de actúa. espacio, sí. Claro, claro. Pero la única ficción es que le ponemos otro nombre. Y eso yo creo que... Y eso, o sea, responde a tu tesis, el Sí. nombrar, qué significa nombrar Sí. en la construcción de espacio y qué sé yo. Sí. Sí, pues hasta qué punto estáis pensando de otra manera el realismo, ¿no? O un efecto de lo real, mejor dicho, ¿no? Con la incrustación de ese Es que tipo de el realismo detalles. en Chile es lo más conservador que hay. Por eso Y te digo, hasta o sea, que llega está Guillermo pensando Calderón. ficción. Hasta Claro. que llega Guillermo Calderón, el realismo yo creo que empieza a entrar en terrenos mucho más interesantes. Sí. Como lo estaba pensando en términos como Roland Barthes. Pero lo otro, digamos, que lo otro también No dan es tanto, que a mí me Miguel, parece así no interesante explica el argumento. de ciertas obras contemporáneas es que no solamente se trata de presentación, sino de exposición. Pero que no es solamente la exposición del actor al público, con la distancia, digamos, que está mediada por un espacio Sí. que se interpone entre el escenario y el, digamos, Y la audiencia. y la audiencia, sino la doble exposición, como en el caso de Acceso, donde la exposición no solamente es del actor con respecto al espectador, sino también del espectador respecto del actor. Cuéntanos- El actor cuéntanos esa anécdota que me contaste. Interviene dentro del público, interpela al público, lo agrede al público. La Lo del celular, sí, ¿no? La del Sí, comienzo, cuenta esa del Bueno, hay celular. una anécdota, bueno, cuando yo fui a ver la obra, la chica que presenta y dice, bueno, apaguen su celular y bla, 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 ella dice, por favor, fíjense bien de tener apagado efectivamente el celular, porque o si no, lo van a pasar muy mal. Y repite 3 veces, apaguen su celular, fíjense que esté apagado, porque o si no, de verdad, lo van a pasar muy mal. Se los advierto, lo van a pasar muy mal. Entonces dije, yo quedé metido, ¿qué habrá pasado? Después me Lo enteré... dejaste prendido el tuyo. No. No, Me enteré Puso. después que un amigo había ido a ver la obra antes y a una chica se le quedó el celular prendido. Y este actor la echó y insultándola, agrediéndola, porque, bueno, un flaite, ¿no? Poco Un flaite añeta. que habla como un flaite y que agrede, además huele. No, pero porque además Roberto un tipo que Faría, además su ropa está con olor, Oh. con muy mal olor. Que algo que Se no tiene pasa entre el público, agrede al público, hace movimientos con las manos, te pasa muy por encima tuyo. Bueno, entonces hay una exposición muy fuerte donde precisamente se rompe esa distancia entre la puesta en escena y el público. Entonces, a propósito de eso, de que
pareciera ser que no solamente se trata de la presentación, Sí, no, sí. de la puesta en escena, sino también una cierta tendencia, un tipo de obra, Como de, tiene que ver con la obra, proxemia. que como- es la doble exposición, ¿no? Sí. Los cuerpos expuestos. Sí. Mm. Es como exponer. Es que yo creo que hay un malentendido como cuando se quiere activar al público o exponerlo. Uy, esa obra es Eh, participativa, esa obra es Dios mío. participativa, ¿Qué que piensas? saca ahí un numerito Claro, y que te digas una tocó y es participativa. como chucha madre. Es una o sea, mala comprensión. Una Sí, mala sí. comprensión. Yo creo que desde tu asiento tú puedes sentirte absolutamente interpelado y expuesto también. Claro, claro, exactamente. Entonces las sutilezas de eso y como la sofisticación de eso también me parece que es una tarea como dentro del teatro, porque si no, claro, o sea, también en Morandé con compañía exponen a alguien, o sea, Bueno, sí, claro. como que no... Pero eso es instrumental. A mí me gusta, Sí. insisto en la obra de Añeta, la manera de interpelación al público, dado que está pensado en términos de una conferencia de una filósofa internacional. Por supuesto, termina con preguntas del público. Entonces, el Claro. público puede intervenir o puede no intervenir. El mejor gesto, creo yo, y eso me di cuenta que era muy bonito ayer, en la función de ayer, el público me di cuenta que mayoritariamente eran actores de esa casa de estudio, y empezaron a aplaudir cuando Añeta se fue, y aplaudieron tanto rato a la espera de que apareciera. Ah, Sentí claro. yo, o sea, eso leí en el aplauso. Eso es no porque no comprender el era aplauso. un aplauso de ovación necesariamente, aunque sí uno puede Un leerlo aplauso así. de retorno. Era un aplauso de retorno, con el mismo ritmo de cuando uno aplaude caleta de veces para que ellos hagan la ronda. Sí, Y Añeta no apareció, porque es una conferencia. sí. Pero es el mismo problema Claro, que claro. resuelve Lars von Trier en Melancolia. Que También. Sí, exacto. Sin Melancolia créditos. se termina, bueno, para los que no han visto Melancolia, termina con el fin del mundo. Sí. El mundo explota por el choque del planeta Melancolia. Y luego no hay créditos, no hay música, hay nada. No hay nada. que La es pantalla se va perfecto. negro. Sí. Es lo mismo, acá es lo mismo. Exigirle créditos, Buen exigirle que vuelva. Exigirle es que la le- misma que jugada. vuelva Es al no aplauso. entender la propuesta. No entender Claro. nada. Sí, de hecho yo también me fui porque Yo me paré al tiro. a y mí tú- me da lo Sí, mismo. seca, te vayas, obvio. Pero a mí me da lo mismo, o sea, pero yo como que entiendo que es un sufrimiento de repente como decir, no, hoy nos están aplaudiendo como vamos, o sea, humildad. Como no y salir. no, yo creo que no O tiene sea, que ver volver con en la eso. buena onda no Exactamente. tiene Es como, oye, sentido. buena onda, no, pues sí, No. es como hasta el final con la propuesta, Sí, si no... si no funciona. Muy bien. Por eso uno se va como para no vivir ese tedio, como ya, onda. Chao. Y de hecho yo me sentí ayudando, o sea, quizás fue muy Yéndote. positivo, pero me paré al Fuiste. tiro y todos me miraron como... Que vuelva. Y yo como, chao. claro, claro. Se acabó la conferencia. Claro, Y no tengo preguntas, listo. Sí. Sí, pues sí, eso es, pero pasa que como... Voy a darle mi paper impreso a ver si funciona. Claro. Si me lo Es que acepta. igual acá Eso todavía es estaría muy buena, ¿eh? conservador, como que la Estaría gente bueno pasarle un no repiensa el formato y es como repensar el aplauso es súper simple, pero la gente como que vuelve a decir, no, pues van a salir, obviamente. Y no, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, no, es demasiado interesante. Por favor, vayan todos a verla. Sí, no, yo creo Voy que a está repetir. repensando la cuestión del realismo, ¿no? Sí. Del teatro, diría yo. Yo está ¿no? pensando en la ficción. Sí. Pero Lo que pasa, opiniones distintas, lo eso que pasa es único. que la verdad es que colocar el realismo, digamos, ¿no? Como contraviniendo una cierta noción de ficción, igual es como... No, es que de pa' mí Roland la- Barthes en no, adelante pero- ya no sirve. Pero digamos, para mí la ¿sí? ficción, lo sostenemos por escrito junto a Ivana, es la mentira. Yo creo que está pensando en la mentira antes que... Bueno, en ese sentido es una vuelta clásica también, un poco a la pasé, digamos, no el engaño. Claro, porque no se trata de engañar a la gente Mm. sobre que ella de verdad es una filósofa, porque nosotros ponemos dirección, abrimos el mecanismo, o sea, está expuesto. Ahora, también otra cosa bien interesante es que, o sea, piensa en cada detalle. De hecho, cuando tú llegas y pagáis tu entrada, que eso es raro, porque en una conferencia en general son Claro. gratuitas. Ay, sí. Sí, no sé, te Creo lo voy a que decir. En Chile. Claro, hay que vivir Pero, eso. pero que te vivir. entregan, de hecho yo fui con mi pololo y él no entendió, como que pensó que había sido un error, ¿caché? Porque le pasaron Ah, ya, ya. el folleto y el folleto decía esto es una Claro. conferencia. Dijo, ya, se están celebrando los 70 años de la Católica y bueno, filo, me pasaron como propaganda, ¿cachai? Claro. Y entra y mira su cuestión y como que empieza a cachar que Estamos bien. efectivo, o sea, ahí empezó la obra, Sí, digamos. sí, sí. Buena. La entrega del folleto. Claro. Sí, Eso está bueno. Eso con es la notable. biografía de Que además Añeta. tiene todas las obras publicadas de Añeta, es notable. Es increíble. Es brillante. Notable. Totalmente brillante. Yo como que traduje la A mí mucha gente biografía me ha de Erika preguntado. Fischer-Lichte, que es una filósofa de la performance, y como que la copié. La raja. Qué Pero a buen mí, amigos que le he elemento. recomendado esto, me han dicho, bueno, pero préstame algún libro de ella antes de ir a verla.
Yo sigo la broma, le digo, sí, obvio, te está súper, anda, te mando un Espacio paper. lingüístico y Búscala en el Library King's College, obvio que Claro. aparece. sería la raja que se transformara como en la persona más buscada en Google. así. Bueno, escribamos, Ay, hagamos una página, escribamos papers como aleatorios, ¿cachai? porfa. No, Como yo la la voy a legal. citar. Como la legal. Yo la voy Claro. a citar en un texto al toque. Citemos, bueno, qué bueno, en un texto sobre teatro. Wow, Sí, sería hermoso que la- Bueno. A mí me encantaría como seguir con ese proyecto, como porque yo De lo la veo como un ficción proyecto. radical. Como... Pero, o sea, sí, hay que ver. Que Bolaño igual tiene harto de eso, cuando Sí, él po. escribe como de todos Totalmente estos de acuerdo. autores que tienen obras Sí. y que los cita en diversos de sus libros. Es muy notable eso también. Pero bueno, tenemos que revelar algo a nuestro radio escucha. Comunidad de los Iguales proviene de una cita de Agneta Kurtz. ¿De qué libro, Ivana? Espacio lingüístico y corporalidad. La página 47, la edición inglesa, dice: y por eso nosotros estamos aquí a través del sonido constituyendo una comunidad de los iguales. Así termina el libro. Sí. Entonces por eso Es nosotros decir, nos llamamos una así. onda constituyente, ¿no? Claro. No sé si eso, pero por eso tenemos acá a la Ani para agradecerle también El bautizo. el bautizo retrospectivo de nuestra comunidad. Gracias por invitarme. No, sí, Hermoso. muchas gracias Soy a ti. fan, he escuchado todos los capítulos. Todos. Eso puede ser una ficción también. No, no es ficción, no es ficción. Y la pregunta ¿Y qué te del parece, millón, entonces? claro. ¿Y qué te parece? ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Y por qué? Ah, me gustó el de la música. Me gustó. Leo Con el Leo Salinas. Salinas, sí. El del Mamo estaba bueno, pero otros del principio también me gustaron, pero yo no me acuerdo. Mm. Es que aparte que es la experiencia de estar en Facebook y empezar a escuchar algo y hacer otra cosa también. Claro. Sí, po. Claro. Eso es lo que a mí me gusta. Sí. Por eso, sí, la gente muy, muy ridícula más pregunta, pero ¿por qué no están en la radio? Yo aparte de decirle como, o sea, no decirle, pero pensar, radio bueno, es un medio nadie nos premoderno. contrataría. Sí. Bueno, es muy interesante que esta propuesta salga en Facebook Sí. Claro, y obvio. en ningún otro lugar. Que sea un YouTube con una foto, donde sí. hay puros videos, pero Eso todo notable. estático. Sí, Eso po. es notable. Pero Oye, cambia un saludemos a poquito, como Montalegre Bill Viola. nuevo, saludemos nuevo a Sí, Montalegre que él por hizo nuestro logo. El logo de Es nuestro Montalegre. Joseph Goebbels. Y el nombre es muy bueno, hay que decirlo. Bueno, eso Comunidad son lo que- Añeta. Bueno, es que es eso una lo- cita. eso lo que- No, es una cita de Agneta Kurtz. Muy bien. Insisto. Espérate, ¿le sacamos la...? Ah, bueno. esta? Ah, sí. sí, pues seguimos- Comenzamos Voy a barajando sacar los la naipes. Ya, Ya, pero Pasamos post, Pero- post programa. off the record. Off the Porque record, puede porque salir algo te puede muy salir algo- difícil. Te puede salir una No, duda. las cosas buenas van a salir. Y dado que la baraja no es mía, voy a tener que solamente aceptar una sola pregunta. Para no mentir Para la tanto. Ani Tauro. Entonces la Ani Tauro. puede hacer una Tauro, pregunta. que no Búfalo, te, Tauro y que es la búfalo. raja porque no tiene nada que ver con esto, pero es Tauro, digámoslo. Claro. Sí. Oye, Tú eres claro, Tauro, la idea- él es la 26 de Soy abril. búfalo. Hoy está un imagino. poquito, Búfalo, Soy exactamente. un un poquito toro. cargado. Y cerdo o jabalí. Jabalí en el chino. No, Tauro. No, pues depende del búfalo. año. En pues. Búfalo soy Tauro. Es que o depende sea, del año. 2 veces. Yo soy jabalí Ok. y Tauro. Yo soy serpiente, así que Ayuda, que Ah, somos serpientes. divertido eso, ¿eh? Soy me serpiente de arrastro. Y de fuego. tierra, yo soy de tierra. Yo soy puro Mira. fuego, Sagitario y Yo serpiente. tierra totalmente. Entonces, Ani, te voy yo a soy- pedir yo soy que dragón, cortes ¿eh? con tu mano izquierda 3 montones. ¿Y rescatas a las damas en los castillos? Por supuesto que sí. Con la mano izquierda, por supuesto. Supuesto. Y ahora te voy a pedir que hagas una Yo voy a sacar pregunta una foto. al público Chuta. sobre lo que quieras. Ay. Tu futuro, el futuro Tu de pasado. Chile, tu pasado, Tu presente. tu ¿Qué presente. Esa es pasará con este proyecto llamado Anieta, pero entendido como un proyecto, algo que es que va por el que tiene tiempo, que transita el tiempo, no como un objeto. Que es afectado por el tiempo. Sí. Esa persona es linda. Pensemos entonces en una pregunta por Añeta Porque una pregunta personal no voy a exponer. Dale, Perdón. dale. No, no, no. en el corto plazo. Después Ya, podemos hacer yo las la- preguntas voy a ser Voy personales. a traducir esa pregunta No. en lo personal. ¿Cómo me va a ir con ese chico? Claro. Sí, chico conoce a Llamado- Chica, ¿por qué no? Agustín. Entonces preguntemos por Añeta Kurtz Roca. Insisto en que tienen menos expresión a estos monitos porque es una baraja barata que compró Miguel. Gracias por dar el nombre del origen, digamos, ¿no? Esa es la Ani también. No me tienes que dar instrucciones. A ver, aquí estamos al aire además. Dale. Esto es notable ya. Primera, Ya, siempre vos. fue nuestro proyecto hacer esto, pero ahora lo estamos haciendo en serio. Entonces, Dale, lee. Entonces ahora voy a empezar a leer ya que la Ivana dejó de tomar la ¿Qué foto. te dan instrucciones? Mi cara, sí.
tenemos éxitos al final del camino. Al final. O sea, estoy leyendo como esto una lectura pictórica. Uno puede leerla, las cartas de arriba. Esto es serio, ¿no? No, sí. Las cartas de arriba representan lo exterior, es decir, cómo el mundo ve la pregunta. En este caso de la Orañeta, la siguiente fila es cómo tú la lees. Y la carta de base es cómo se sostiene todo ese proyecto. También podemos leerla como que estas son el pasado, esto todo es el presente y esto es el futuro. Entonces, en ese sentido, podemos hacer coincidir que la carta del éxito, que es el 5 de monedas, está precisamente en el lugar en que debe estar, es decir, en el futuro, y en el futuro un éxito propio tuyo, o sea, más allá de cómo lo vea el mundo, digamos. El mundo va a ver mucho trabajo en este proyecto. O sea, lo que ve el mundo es el 4 de espadas, que digamos no es un proyecto fácil, sino que es un proyecto que está, todos dicen como, pucha, ya es muy inteligente, estoy inventando, pero es muy inteligente, pero claro, no es una obra que venda, bla, bla, bla. Es bonito, es rico, es lo anti-vendible. es lo anti-vendible, ¿cachai? Pero todos saben que en el fondo te va bien, ¿cachai? Entonces, el hecho de que a la base estén las dos espadas significa que todo este proyecto se funda precisamente en una lucha. Es bonita esta carta porque en el fondo es la danza de espadas, es que tú compites contigo misma, pero además compites con otros, entonces es una especie de constante lucha que te lleva a mantener activo un proyecto, o sea, no es un proyecto estático, no es como si estuviera solamente el 1 de espadas, que es una espada clavada, Claro. es un proyecto que está en constante lucha. ¿Y los monos? Perdona que te pregunte. Los monos los voy a dejar para el final porque las cartas bonitas que hay acá son las copas, que son el 3 de copas y el 2 de copas, como van a poder ver después en Instagram. Claro. El 3 de copas, y no en taza. términos sexuales, el 3 de copas es un trío, ¿no? Un trío sexual. Un trío amoroso que en el fondo funciona con 3 personas por lo general y funciona como avanzando en el amor. Pero lo más bonito de todo es el 2 de copas, que es el amor recíproco. Que en el fondo está al centro de todo y funciona en esta pregunta articulando el hecho de que este proyecto, más allá de todo, a ti te encanta. Entonces, Y qué lindo porque yo creo que ahí aparece también la actriz sí, de Anieta, que Que- es Samantha, que- que le mando muchos saludos. que ustedes a Mi veces amiga. como que aparecen como... Es precisamente esta Sí, carta, o sea, el hecho muy de que esté lindo. al centro yo lo encuentro pero hermoso. Sí. Bueno, y pasando a la pregunta por los monos de la Ivana, para cerrar, después vamos a seguir hablando de esta lectura y está muy bonita además. Tenemos al 10 de bastos, que en esta representación maniquí, sin expresiones, tiene un basto, el basto un peso, digamos, una carga. Entonces ahora está trabajando. El que lleva un peso lleva un trabajo, está haciendo un trabajo, digamos. Entonces no es, como lo ve la gente, digamos, no es un trabajo fácil, sino que es un trabajo pesado, ¿no? Sin embargo, se contrapone con el otro mono que hay, que es el de las copas, que en el fondo va marchando, va saltando, haciendo algo que le gusta mucho. Entonces, más allá de todo, para responder a la pregunta en general, es cómo le va a ir en el fondo en el tiempo a Agneta Kurtz como Roca. proyecto, Roca, Method como proyecto. Es que siempre va a seguir funcionando porque es algo que a ti te encanta y que va a tener un éxito que solamente, no sé si solamente tú vas a poder ver, pero es un éxito que a ti te interesa más que Es más cualquier otra cosa. interesante eso No, claro, o sea, no sí. te va a hacer millonaria con O una sea, Agneta Kurtz jamás. Roca. Y quizá eso, Ani, sépalo desde ya. quizá eso, Lo tengo claro. quizá eso es lo bueno, creo yo. Porque un proyecto va a estar activo y yo creo que es fundacional en tu obra. Yo creo que hermoso. Yo creo que es fundacional en tu obra. Yo creo que es un proyecto que te va a permitir hacer... O sea, aquí encontraste como tu máxime. Qué lindo. Qué buena, ¿eh? Sí. Buena. Ya. Gracias. Qué buena. Ya me desposeí, ya. Ah, ya. Salió Zulma de tu cuerpo. Salió ¿Qué Apolo. dije? ¿Quién Salió estaba? Apolo. Salió Apolo de mí. ¿O Dionisio? Qué Ah, buena. esa onda. Dionisio, salud. 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 Por Viva, Agneta. Gracias. viva Baco. Y con eso empezamos a terminar la comunidad de los iguales. Este capítulo. Este capítulo. Este capítulo. No, estamos en medio. A menos que nos muramos, puede En medio ¿Quién del sabe? camino de la primera Uno nunca temporada. sabe. Y en medio del camino de la primera temporada aconteció. Agradecemos a todos los aconteció una grúa. radioescuchas, a todos nuestros likes. ¿Quién fue el like 500, te acordáis?
Creo que, no sé si fue Matías Wolf. Matías Wolf, le Yo agradecemos quiero a Matías Wolf. agradecer a una fan que le mando saludos a Ana Luz Ormazábal. Gracias. No, yo le agradecería a una amiga que es la Ana Perdiendo el Luz. formato. Soy fan, pero estoy acá. Cualquiera puede llegar acá. Cualquiera puede, cabrón, Soy así fan y que... estoy acá, ustedes pueden. Esto es como tomar once con plan Z. ¿Se acuerdan de esa cuestión? Podríamos La Ani ganó. Gané. Bueno, Chao. bien. Chao, chao. Chao. Chao.